Hola amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les comparto este tutorial de esta hermosa pulsera tejida macramé. Muy fácil de elaborar, sin embargo con un gran resultado. Miren qué hermosa queda esta pulsera, así que vamos a ver los materiales. Iniciamos con unas tijeras, una regla, encendedor. Voy a trabajar acá con unas cuentas, pero ustedes pueden trabajar también con un balín número 3 puede ser. Tenemos hilo coreano de 1 milímetro, 2 hilos con 45 centímetros cada uno, un hilo con 20 centímetros y tenemos acá 2 hilos de diferente color, cada uno con una medida de 1 metro. Uno tiene el mismo color de los hilos de base, el otro sí un color diferente. Trabajaremos también con una tabla con pinza. Vamos a tomar una regla, a tomar los 2 hilos de 45 centímetros y dejamos una distancia de 12 centímetros aproximadamente. A esta distancia sujetamos con nuestra tabla con pinza. Tomamos ahora los 2 hilos de 1 metro y vamos a ubicar unos 4 centímetros aproximadamente, es una distancia mínima la que dejamos, y los vamos a ubicar uno del lado izquierdo y el otro del lado derecho de los hilos base, de esta manera. Los más largos entonces van a quedar a los lados. Entonces vamos a iniciar con el hilo de la derecha, hace una P pasando sobre los hilos base. Esta misma punta pasa por debajo de los hilos base y por dentro de la argolla de la P. De esta manera acomodamos el nudo arriba. Ahora tomamos el hilo de la izquierda, hace un 4 pasando sobre los hilos base y la punta de este mismo hilo pasa por debajo de los hilos base y por dentro de la argolla del 4. Acomodamos este nudo. Entonces estos dos son los nudos iniciales. Ahora tomamos el hilo de la derecha, hace una P pasando sobre los hilos base, luego pasa por debajo de estos hilos base dentro de la argolla de la P y acomodamos este nudo. Este nudo lo repetimos 2 veces con cada hilo, es decir, vamos a hacer P nuevamente con este mismo hilo, luego pasa por debajo de los hilos base, sale completamente el hilo y acomodamos el nudo. Lo repetimos ya 2 veces, entonces vamos a soltarlo y trabajamos con el de la izquierda que hace 4, pasa por debajo de los hilos base, por la argolla del 4, acá acomodamos y va una vez, entonces hacemos 4 nuevamente y con esta entonces completaríamos 2 veces. Trabajamos 2 veces con este hilo, vamos de nuevo con el hilo de la derecha que hace una P pasando sobre los hilos base, luego por debajo dentro de la argolla y así acomodamos este nudo arriba, repetimos 2 veces, hacemos P. Acá completamos entonces 2 veces con este hilo y vamos con el de la izquierda que hace 4. De nuevo hace 4. Entonces acá importante siempre ir acomodando cada uno de los nudos para que nos dé el resultado esperado, para que nos quede con una buena terminación este tejido. También pueden trabajar de esta manera, como sigue el hilo de la derecha, toman los hilos, el base con la mano izquierda y con el hilo de la derecha hacemos P y repetimos y hacemos P. Ahora soltamos y sigue el hilo de la izquierda, cambiamos de mano, tomamos el grupo de hilos con la mano derecha y con la mano izquierda hacemos 4, sostenemos de acá, repetimos y hacemos 4,
Entonces pues esta es otra opción, pueden seguir trabajando como les indiqué inicialmente o de esta manera que considero pues se facilita un poco más. De pronto más adelante con práctica lo pueden trabajar de este modo. Y como les decía, entonces acá siempre ir acomodando los nudos. Vamos a avanzar acá un poco para darles las indicaciones de en qué momento pasamos el balín. Bueno, entonces acá llevamos tejidos aproximadamente 2,5 centímetros. En este momento, como sigue el hilo de la izquierda, vamos a pasar el balín por el hilo de la izquierda, pero primero vamos a hacer una punta delgada para que se nos facilite pasar esta cuenta. Pasamos y como les decía, sigue el hilo de la izquierda, así que seguimos trabajando con este hilo haciendo 4 y repetimos y hacemos 4. Vamos ahora con el hilo de la derecha, hacemos P y de nuevo hacemos P. Continuamos así con el tejido y recuerden siempre repetir 2 veces cada nudo. Entonces estoy acá avanzando para ubicar el nuevo balín. Más adelante les voy a indicar los espacios que dejé entre cada balín para que lo puedan trabajar ustedes de la misma manera. Acá voy a ubicar un balín del lado derecho, para lo cual también voy a armar esta punta. Paso el balín del lado derecho, como pueden observar anteriormente lo pasé por el lado izquierdo, ahora vamos a ir intercalando. Continuamos trabajando con este mismo tejido y acá voy a avanzar este video. Acá estamos en la parte final y vamos a hacer un nudo tal cual como iniciamos. Entonces hacemos P pasando sobre los hilos base, luego pasa por debajo, por dentro y luego hacemos 4, es decir, no lo vamos a hacer doble, sino que finalizamos con nudos sencillos, así. En total tengo de tejido aproximadamente 15 centímetros. Entonces, en total ubiqué 7 balines. Ahora debemos asegurar estos hilos finales, estos nudos. Entonces, acomodamos bien, aseguramos muy bien y luego cortamos dejando una pequeña pestaña. Vamos a sellar con la llama azul del encendedor. Recuerden sellar muy bien para que nos quede seguro el trabajo realizado. Del otro lado también aseguramos este hilo primero, luego sí cortamos. Y sellamos. Así. Hacemos lo mismo de la parte inicial de la pulsera. Entonces primero acomodamos los hilos, aseguramos bien este primer nudo. Cortamos y sellamos.
Ahora vamos a ubicar balines en las puntas. Esto es opcional. Si ustedes desean pueden ubicar un balín grande para las puntas. Yo lo voy a hacer de esta manera, ubicando una piedrita o una cuenta en cada una de las puntas. Entonces primero hago una punta delgada, y luego ubico esta cuenta en cada uno de los hilos. Voy a hacer un único nudo para los dos hilos, entonces tomo una distancia aproximada de 6 centímetros y a esa distancia voy a hacer un nudo sencillo, es decir, lo paso una única vez. Bueno, acá quedó un poco pasado los 6 centímetros y del otro lado voy a repetir este mismo proceso. Hecho esto, vamos ahora a cerrar la pulsera. Tomamos de esta manera. Tomamos un hilo de 20 centímetros, el cual va a pasar por debajo de los hilos base. Tomamos de las dos puntas e igualamos la cantidad de hilo. De esta manera tomamos el hilo de la izquierda y hacemos un 4 pasando sobre los hilos base, el de la derecha sobre este hilo por debajo y sale por la argolla que hemos armado. Acomodamos el nudo y vamos ahora con el hilo de la derecha que hace una P, el de la izquierda pasa sobre este hilo por debajo de estos hilos y sale por la argolla de la P. Repetimos, el de la izquierda hace 4, el de la derecha pasa sobre este hilo y por la argolla del 4 pasa, y vamos con el de la derecha que hace P nuevamente. El de la izquierda pasa sobre este hilo por debajo de los hilos base y sale por la argolla de la P. El largo de este nudo es a su gusto, entonces ustedes lo pueden repetir más cantidad de veces. Lo voy a dejar hasta acá. Revisamos que deslicen perfectamente estos hilos y luego el hilo que nos sobra lo vamos a cortar y vamos a sellar con el encendedor y la llama azul del encendedor que siempre les indico. Esto va a evitar que se oscurezca tanto el hilo, y también importante sellar muy bien con el fin de que el cierre no se vaya a dañar con el uso de la pulsera. Entonces sellamos muy bien, nos ayudamos también de pronto con los dedos para darle forma y evitar de pronto que este nudo vaya a lastimar la piel también. Entonces ahora finalizamos cortando el excedente de hilo de las puntas y sellando también de la misma manera. Entonces miren que así hemos finalizado con este hermoso proyecto. Realmente es una pulsera muy fácil de elaborar, es seguir el mismo patrón que les estoy indicando, combinar diferentes colores y de esta manera pueden elaborar ustedes estas hermosas pulseras. Acá pueden apreciar de qué manera luce esta pulsera. Y finalizamos así. Suscríbanse a mi canal si les ha gustado este tutorial para que estén atentos a próximos proyectos. Déjenme sus comentarios también, una manito arriba. Gracias por estar conectados con mi canal y nos vemos en un nuevo tutorial.